Iniciamos hoy un capítulo espectacular en el Evangelio de Lucas, como todos sus capítulos, el 7. Recordemos que el Señor Jesús ha estado legislando acerca de cuál es el comportamiento de un hombre y de una mujer de reino, del reino de los cielos, de una persona nacida de nuevo, y quiero agregar con mente renovada. Insistir en eso hasta el final. Y por eso este capítulo comienza diciendo: después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía entró en Capernaum. Esas palabras son las del Sermón del Monte. Y entra a Capernaum, que es como el lugar que él eligió como su base de operaciones. Una vez allí, dice la Escritura, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Un siervo es un servidor Del centurión no se nos da el nombre, pero ya sabemos por lecturas en otros de los libros que era un oficial a cargo de mínimo 100 soldados romanos. Voy a leerte para que tengamos en mente el pasaje del Evangelio de Mateo que nos narra el mismo hecho, y está en el capítulo 8, versículos 5 al 13, para que vamos alternando lo que dice el uno y lo que dice el otro. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. He leído lo que Mateo narra para que lo estemos alternando con lo que Lucas investigó. Es el mismo hecho, mirado desde dos puntos de vista, pero con los mismos efectos. Entonces dice: y el siervo de un centurión, volviendo al Evangelio de Lucas, a quien éste quería mucho, lo tenía en alta estima. Lo que este centurión apreciaba a este siervo es mucho. Vamos a mirar todo el esfuerzo que hace por él, digámoslo así. Este siervo pues estaba enfermo y a punto de morir. El siervo estaba grave, o como dijo Mateo, gravemente atormentado, paralítico, no se podía mover. Lucas nos dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Mateo, por el contrario, nos dice que fue el centurión el que entró en contacto directamente con el Señor Jesús. Para los resultados vamos a ver que no tiene en sí importancia. Después hablaremos, cuando Dios nos permita, renovar entendimiento con el Evangelio de Mateo en su momento, porque Mateo habla de una manera y Lucas de otra. Entonces dice que en el Evangelio de Lucas que el centurión oyó hablar de Jesús.
Vuelvo y te repito, aunque Mateo lo pone en contacto directo. Él omite estos emisarios, pero Lucas en su investigación ahonda y se da cuenta que fue que el centurión le envió unos ancianos de los judíos. Se nota la buena relación que el centurión tenía con el pueblo de Israel. Y al referirse Lucas como ancianos de los judíos, es que era gente principal entre ellos, de renombre, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Aquí tenemos un centurión sin soberbia, que obra con humildad. Hay un carácter que ya este hombre ha formado en su vida de milicia. Y le ruega que venga a sanar a su siervo, porque ya sabemos que este siervo era entrañable para este centurión. Los ancianos, según el Evangelio de Mateo, de Israel, vinieron a Jesús. Fueron muy diligentes. A veces me pregunto, ¿será que estos ancianos creían en el Señor Jesús o simplemente el centurión tenía tan buena relación con ellos que dijeron, pues, ¿cómo no le vamos a hacer ese favor? Y le rogaron con solicitud diciéndole, mire qué amable insistencia la de estos emisarios, ancianos de los judíos que el centurión envía. Es digno de que le concedas esto. Miremos en cierta manera que la forma en cómo ellos ruegan a Jesús, hay ese énfasis en las obras que en el antiguo pacto se tenía. Es digno, refiriéndose al centurión, de que le concedas esto. Según esto, para ellos había otras personas que no eran dignas de acudir a Jesús por alguna necesidad. Porque ama a nuestra nación. Esto le daba dignidad a este hombre gentil, a este centurión. Cuando dice ama a nuestra nación, es bien interesante que reconocen el amor de un gentil por el pueblo judío. A tal punto ha demostrado ese amor, que además lo acompañó de obras, y nos edificó una sinagoga. Hombre, este centurión se ve que era pudiente. Además de pudiente, generoso, porque hay pudientes muy avaros. Este no. Pero no tenía poder para sanar a su siervo. Hay cosas que definitivamente, y no son pocas, el ser humano no puede hacer por sus propios medios. Aquí tenemos a un hombre de renombre, de buena fama, adinerado, generoso, pero imposibilitado para sanar al siervo que para él era de gran estima. Dice Lucas, y Jesús fue con ellos. Mateo ya nos dijo, yo iré y le sanaré. Esa fue la respuesta. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, ya cerquitica, llegando allá donde estaba el siervo, a la casa del centurión, el centurión, dice Lucas, envió a él unos amigos diciéndole, o sea, otra comitiva, diferente a la de los que le habían ido a rogar al Señor Jesús. Sin embargo, aquí Mateo nos dice que fue el mismo centurión. Bueno, les voy a adelantar. Lo que pasa es que si usted mira bien el Evangelio de Mateo, comparado con algunas de las narraciones que aparecen en los otros evangelios, él, como en este caso, da a entender que al ser emisarios, estos ancianos que fueron, o estos nuevos amigos que van al Señor Jesús, es como si él hubiera ido. Mejor dicho, un hombre que, representado en sus representantes, para el efecto es lo mismo. Lucas es más minucioso. El centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes. Algo así como, Señor, no siga. Pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Este no soy digno, podemos pensarlo de dos maneras. Uno, había sido tan influenciado por el pensamiento judío de ser merecedor por obras, que realmente había llegado al punto de
creerse no merecedor de algunas cosas, algo así como un ser humano de segunda clase. O, me inclino por esta, era tal la humildad digna de este hombre que entendió que no era necesario. Pero él le dice, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Tal vez conocedor de los escrúpulos de los judíos, por ejemplo, en el caso de entrar a la vivienda o a la casa de un gentil, de un pagano. Recordemos a Pedro en Hechos capítulo 10, cuando sin ton ni son le suelta a Cornelio diciéndole, usted sabe cuán es abominable para un judío juntarse con un gentil. Es posible que este hombre tuviese respeto por esa normatividad judía. En fin, cuando lleguemos allá y nos encontremos con ellos, sabremos, porque esta gente que está siendo narrada acá es real. Esto no es una historieta, recuérdelo bien. Pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y aquí viene algo más interesante. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. ¡Ah! ¡Qué humildad tan grande! Es que ni siquiera se sentía digno de ver al Señor o de ser visto por el Señor. Hermoso. Recuerden, estamos hablando de un dignatario con mínimo 100 hombres bajo su mando. Vaya pues, si uno se embolata a veces dirigiendo 3 o 4 personas y con dificultad logra, como no. Aquí estamos hablando de un hombre con 100 bajo su cargo. Hombres, difíciles todos ellos. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Y aquí viene. Este centurión es de los que le enseña a uno más no poder. Pero di la palabra. Permítame expresarlo de esta manera. Da la orden y mi siervo será sano. El centurión está diciéndole al Señor Jesús, yo sé que tú tienes el poder y la autoridad para ordenar que mi siervo sane. ¿Dónde nos estamos metiendo? Sigamos. Él continúa, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Aquí vamos a entrar en algo que es tan importante el milagro que vamos a ver en el siervo, porque tú ya sabes por lectura juiciosa que el siervo se sana, como el concepto de lo que es tener claro el orden de autoridad en su vida. Porque también yo soy puesto bajo autoridad. Él entiende que así como él, como centurión está puesto bajo autoridad, que el Señor Jesús también está bajo autoridad. Y esto es valiosísimo porque por la lectura juiciosa que tú y yo ya hicimos del Evangelio de Juan, el Señor Jesús en el Evangelio de Juan se regó siempre diciendo, yo lo que hago es porque lo hago porque mi Padre me lo ha enviado a hacer. Yo no hago nada sin que el Padre. ¿Recuerdan todo eso? Si no, le haría muy bien repasar todo el Evangelio de Juan. Porque a veces uno se pierde en tanto milagro y en tanto concepto y no se da cuenta del accionar diario del Señor Jesús, siempre obrando bajo autoridad, siendo el Dios, pero vino como emisario del Padre. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Ahora, el centurión como hombre de milicia sabía esto. El que vive su vida bajo el orden de la autoridad sabe reconocer automáticamente, por el hecho de vivir en el ambiente de dar y recibir órdenes y de pedir permisos, quién está bajo autoridad y quién no. El hombre acá denominado centurión, prácticamente desde que se levanta hasta que se acuesta, vive todo el día bajo ese esquema, todo el día de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Es decir, tengo gente subordinada a mí. Recordemos que son mínimo 100 soldados. Y digo a este, ve y va. Es decir, él sabe estar en autoridad y estar bajo autoridad. El centurión.
Cuando él dice, digo a este, yo sé dar órdenes, Señor. Por ejemplo, le digo a uno de mis soldados, ve, esa es una orden, y él va. ¿Cómo lo sabe él? Porque los que están sujetos a él le obedecen, y él también como sujeto de autoridad obedece cuando a él lo mandan. ¿Usted para dónde va, John? Ya va a ver, deme unos segundos. Y al otro, continúa el centurión, ven y viene. Nuevamente, ese ven es una orden. Usted no encuentra en la milicia un centurión diciéndole a uno de sus soldados, vea, si a usted le parece, cuando le quede tiempo, pues si no le molesta, si no amaneció hoy como muy indispuesto, si está de ánimos. No. Ven, esa es una orden. Y él viene. De la misma forma, cuando a este centurión lo llaman, él va. Así sus hombres, cuando él los llama, pues vienen. Y a mi siervo, pensemos en el siervo enfermo, haz esto y lo hace. Ese haz esto es una orden y lo hace es su siervo cumpliendo esa orden. Como igual, a él le ordenaban, acataba la orden y obedecía. Esa explicación, pues, sería suficiente para uno como entender la cosa. Pero es que lo que sigue a continuación, es que estos versículos iniciales de este capítulo tienen muchas, pero muchas formas de uno acercarse a ellos. Porque esto es hermosísimo, miren. Al oír esto, el Señor Jesús, dice la Escritura, se maravilló de él. Es decir, lo que acababa de escuchar, no que el siervo estaba enfermo, el Señor Jesús iba a sanarlo. No estaba tan impresionado por la comitiva de ancianos que vino, ni por la sinagoga que el hombre le hizo a los judíos. No, ni porque fuera alguien que tuviese un cargo. No. El Señor Jesús lo detiene maravillado es lo que acaba de decir el centurión. ¿Y saben por qué, mis amados y mis amadas? Porque el Señor Jesús acaba de escuchar exactamente lo que ocurre en el cielo, entre los ángeles, entre querubines, serafines, arcángeles y ángeles rasos, si es que los hay. Y lo que ocurre cuando el Espíritu Santo, el Padre o el Señor Jesús dan una orden a su ejército angelical. Exactamente lo que ocurre en el cielo. Cuando Dios ordena, se le obedece y punto. Lo que al Señor Jesús lo asombra entonces es encontrar a alguien en la tierra que entienda el concepto. Es más, eso es lo que se espera de los que nos llamamos cristianos. Que lleguemos a saber y a reconocer y a obrar bajo autoridad y en autoridad. Jesús se maravilló de él. Algo asombroso, maravillar al Señor Jesús. Es que el Señor Jesús, ¿qué lo puede descrestar? Nada. ¿Con qué va a descrestar al Señor Jesús? Uno, con un sermón, Él es el predicador de predicadores. Con pastorearlo, Él es el pastor de pastores. Con el apostolado, Él es el apóstol de apóstoles. Con una enseñanza, Él es el maestro de maestros. Con evangelizar, Él es el evangelista de evangelistas. Con profetizar, Él es el profeta de profetas. Él es Dios. Pero a Él se queda maravillado. El Señor Jesús frenó en seco. ¿Cómo puede maravillar uno a quien todo lo sabe y a quien todo lo ha visto? En la eternidad pasada, en la eternidad presente y en la eternidad futura. Mejor dicho, esto es fascinante. Si a usted esto no le parece fascinante, aguánteme hasta la otra semana y pare aquí. Pero a mí esto me ha descrestado. Creo
que el Señor Jesús anhela esta clase de momentos, encontrarse gente así. Se maravilló de él, del centurión. Algo que podríamos comparar con Natanael. Solo Natanael logró algo semejante, aún siendo Natanael de los discípulos del Señor. Les voy a recordar el pasaje. Ya vuelvo acá donde vamos. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 47 al 51 dice: Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. El Señor Jesús refiriéndose a Nata. Le dijo a Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y el Señor Jesús le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Ves? Lo maravilló. Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. No tengo tiempo de meterme ahí, ya pasamos por ahí. John, hábleme de otra cosa que maravilla el Señor Jesús. Lo maravilla la falta de fe. Así como la maravilla este centurión con su fe y Natanael en el Evangelio de Juan con su respuesta, también lo maravilla cuando la gente no cree en él. Claro, hacia el aspecto negativo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 4 al 6 dice, cuando recordemos él había ido a Galilea, si mal no estoy, mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Miren, ahí viene. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Amigos, al Señor Jesús lo maravilla la fe que despleguemos o la incredulidad que despleguemos. Continuemos en Lucas. Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, porque recuerden que eso era un séquito de gente detrás del para arriba y para abajo. Pero se vuelve hacia ellos gratamente impresionado, porque basado en lo que el centurión le ha dicho, según Mateo cara a cara, o según Lucas a través de su comitiva, le dijo a la gente: os digo que ni aún en Israel, es decir, entre los judíos, he hallado tanta fe. Al Señor Jesús lo descresta la fe. Mateo lo dice de esta manera. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y Mateo agrega algo que no agrega Lucas. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, hombre de fe, el padre de la fe, con Isaac, hombre de fe, y Jacob, hombre de fe. Pero miren dónde se sentarán: en el reino de los cielos. No tengo mucho tiempo para quedarme acá. Cuando lleguemos a Mateo hablamos un poquito de eso. Y les dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Os digo, dice Lucas, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Lo cual me lleva a pensar, mis queridos, mis queridas, que el Señor cuantifica la fe. Esto es tremendo. El Señor cuantifica la fe. El Señor, cuando se acerca a uno, es como cuando se acercó a aquella higuera esperando recibir fruto. Cuando el Señor Jesús se acerca a una criatura, sobre todo a criaturas nacidas de nuevo, dice que con mente renovada, es: yo no vengo aquí a que dudes de mí, vengo a que creas.
Me recuerda mucho esto en el mismo Evangelio de Lucas, lo que dice el capítulo 18, desde el versículo 1. Le voy a leer. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ojo pues, a lo que quiero llegar es, en el caso que hemos visto, que la fe que tú digas tener es directamente proporcional a la comprensión de lo que es estar bajo autoridad o en autoridad. Y vamos a avanzar un poquito, sin entrar en materia, que en el capítulo 18 de Lucas, el Señor Jesús también va a comparar que la cantidad de fe que dices desplegar es directamente proporcional a la oración que hagas. Porque hay creyentes que no oran, pero dicen que creen. Y el Señor Jesús va a derribar ese argumento. Creyente que diga que tenga fe es un creyente de oración. Creyente que diga que tenga fe sabe entender el concepto de autoridad y vivir conforme a él. Miren que estamos hablando de un centurión en autoridad en el ejército romano, pero que entiende perfectamente la autoridad del Señor Jesús, que es divina, cuando lo ve. Entonces, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Hasta ahí la parábola. Y dijo el Señor, ahora sí: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles. Y enseguida el Señor viene con una aseveración que termina en una pregunta. Os digo que pronto les hará justicia. Y hace referencia a su retorno. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es decir, encontrará gente que cree en Él y ora, y encontrará gente que cree en Él y está sujeto en autoridad. Quisiera también ilustrarte este mismo asunto de estar en autoridad. Bueno, te cuento que el siervo va a ser sanado, pero hagamos algo. Ahondemos un poquito más en esto de la autoridad. En el Antiguo Testamento, en Números capítulo 17, versículo 1, vamos a encontrar lo importante que es estar en autoridad o estar bajo autoridad. El pueblo de los israelitas, guiado por Moisés, venía pues súper rebelde. Si quiere ilustrarse un poquito, hágame el favor y hágase el favor. Léase Números capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16. Tentaron y tentaron tanto a Dios con su rebelión, porque ser un rebelde es desconocer la autoridad. No solamente la autoridad directa de Dios, sino la autoridad que Dios ha depositado sobre personas. Eso se llama autoridad delegada. Lo que Dios nos va a enseñar en este pasaje es que el que le desobedece a la autoridad delegada, le desobedece a Dios porque le está diciendo a Dios: yo no creo en esa persona que usted nombró. Me parece que usted se equivocó, Dios. ¿Te das cuenta del pensamiento rebelde? Y como a Dios, cuando eso empieza a ocurrir, le da como un déjà vu por lo que ocurrió con aquel rebelde que tuvo que ser expulsado cuando quiso ser inclusive superior a Dios, desconociendo a Dios como tal. Pero no me puedo meter por ahí.
tengo muy poco tiempo. Entonces Dios decidió darle una lección a los rebeldes israelitas, porque ya había hecho que se abriera la tierra y se tragara a unos, porque ya había hecho que llegara la plaga y murieran otros. Léase esos pasajes, hágame ese favor. Es un recorrido espectacular. Entonces miren Dios, porque el Señor Jesús es Dios, dice, luego habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, o sea, 12 varas, una por cada tribu, de todos los príncipes de ellos, o sea que había, recuerde por favor, por lectura juiciosa del Antiguo Testamento, un príncipe por cada tribu de Israel. 12 varas conforme a las casas de sus padres. Recuerde lo que es una vara. Piense en un palo, sin ramas, sin flores, ya no está pegado a la raíz, ya no tiene hojas, está perfectamente pulido. ¿Ya se imaginó la vara? Perfecto. Entonces Dios le dice a Moisés que tome una de las varas, porque la vara representa autoridad, de cada uno de sus príncipes. Y escribas sobre cada una de ellas, sobre cada una de sus varas, escribirás el nombre de cada uno de ellos. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque recuerden que Aarón era de la tribu de Leví, el sumo sacerdote nombrado por Dios. Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Listo, entonces Moisés hace eso. Y las pondrás, las varas, en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y miren pues, qué interesante esto. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. ¿Cuál es el objetivo de la autoridad delegada de Dios? Que le obedezcamos. Pero además, Dios tenía un propósito para educar a este pueblo y dice, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. ¡Qué interesante! Es que el pueblo estaba murmurando de Aarón y Moisés. Ellos decían, yo creo mucho en Dios, no creo en Moisés y en Aarón. Eso sí pues. Y ahora Dios les va a mostrar que creer en Él de labios, pero no obedecer a la autoridad que Dios delegó, es lo mismo que no creer. Por eso Él dice, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Mire, murmurar contra una autoridad delegada de Dios es como murmurar contra Dios. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara. En total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Ojo pues, volvió a tener vida, eso es reverdecer. Pero eso no quedó ahí. Y echado flores. Recuerden que estamos hablando de un palo, sin conexión ya con la raíz, completamente seco. Permítame expresarlo así. Es como si usted tomara un palo de escoba y al otro día encontrara que uno de esos 12 palos, el de Aarón, ya tiene vida nuevamente porque reverdeció. Fuera de eso, han salido flores y además de eso dice, y arrojado renuevos y producido almendras en una noche. Eso es suficiente para maravillar a cualquiera. Y dice, entonces sacó Moisés todas las varas delante de Jehová a todos los hijos de Israel. Ahí están los 12. Y miren qué interesante. Mas cada uno de los representados por ellos. Y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Porque recuerden que no van a decir, no, es que a mí me cambiaron la vara anoche, estaban marcadas. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés
como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo el tiempo. Necesitaría, créeme que muchas horas para hacer. Mejor dicho, lo que te quiero decir es lo siguiente. Por eso se asombró el Señor Jesús. Porque aquí tenemos un centurión gentil que reconoce en él la autoridad que el Padre le ha dado para sanar, para echar fuera demonios, para levantar muertos, para todo lo que el Señor lo mandó a hacer en el capítulo 4 de Lucas. Por eso se maravilló el Señor. Hay un principio en aquellos que la autoridad respetan. Realmente varios. Uno es que para estar en autoridad hay que estar bajo autoridad. 2. Solo aquel o aquella que sabe lo que estar en autoridad representa, jamás se proponen estar en ella. Dios es el que los coloca. Otro, una persona cuando llega a un lugar, cualquiera sea, el kinder, el colegio, la universidad, el posgrado, la empresa, ad infinitum, es buscar a quien obedecer, no quien le obedezca. Y así podría irme un rato, pero la cosa no es el espacio, porque estamos acá. Solo quería aclarar por qué el Señor Jesús se maravilló tanto. Para ser fructíferos en este caminar de cristianos, es necesario reconocer la vara de quien ha reverdecido, la vara de quien ha florecido, la vara de quien ha echado renuevos y la vara de quien ha dado frutos. Porque Dios a la que pone o al que pone en autoridad, lo pone a dar frutos en el lugar y de la forma que sea. Regresemos a Lucas. Me fui mucho en el viaje. Mire usted. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados, las dos comitivas, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. O sea que el Señor sí envió la palabra. Y cuando dice, y había estado enfermo, era porque se sanó. Tiempo pasado, la enfermedad quedó en el pasado, la sanidad lo cobijó a partir de ese presente. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Recuerdan esa voz que oímos en el Evangelio de Juan? Pues realmente lo que estaba diciendo es, este es mi Hijo amado que me obedece. Y se acuerdan que el Espíritu Santo no se aguantó las ganas y descendió sobre el Señor Jesús en forma corporal como de paloma. El Espíritu Santo dijo, me place, me gozo, me complace estar sobre alguien que reconoce y está bajo autoridad. Vivo feliz a mis anchas en la vida de alguien que sabe que el canal ascendente y descendente de autoridad es el eje en el cual nos movemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso no nos deberían llamar tanto cristianos, sino obedecedores. Obedecedores. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la honra. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Amado Espíritu Santo, a ti sea toda la honra. Y a los tres,
por los siglos de los siglos de los siglos, nuestra obediencia. Amén, amén y amén.